Muy buenos días, amigos, hermanos de la iglesia. Hoy, 20 de agosto, vamos a tener un tema muy particular a cargo del Departamento de Secretaría de la Unión Mexicana Interoceánica, dirigida por el pastor Aarón Omaña Pliego, que es el secretario de este departamento. Y vamos a tocar un tópico muy interesante sobre los nombramientos que debemos de tener y el cuidado y protección de la iglesia. Como ustedes pueden ver, el pastor Aarón Omaña Pliego nos va a dar algunos consejos del Espíritu de Profecía y de la Palabra de Dios que debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo los nombramientos de los nuevos dirigentes, especialmente referente a los ancianos. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar. Dice aquí que el apóstol Pablo aconsejó a los ancianos de la iglesia. Da un consejo a través de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17, y los versículos 28 al 31. También en primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Recomiendo, hermanos, que leamos estos versículos con detenimiento, pero mire, dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ancianos, entre corchetes, ahí ponemos ese texto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo les habla, ¿verdad? Aquí a los apóstoles, otra vez a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente en aquella época, sobre el cuidado que se debe de tener con la iglesia. Dice él que va a haber lobos rapaces que se van a introducir en el rebaño para precisamente destruir a la iglesia de Dios. Dice que inclusive se van a levantar dentro de la misma iglesia personas que son contrarias a las doctrinas que la palabra de Dios está citando y que se requiere que la iglesia practique. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana debemos tener atención para ver todos estos textos que nos instruyen, pero sobre todo nos guían hacia la elección de los nuevos dirigentes para el siguiente año eclesiástico, como hemos dicho ya, que inicia el siguiente año en enero de 2023. Mire, y sigue diciendo aquí, participación en la elección de dirigentes. Precipitación en la elección de dirigentes. Muchas veces nos precipitamos al elegir a nuestros dirigentes en las iglesias locales. Y el consejo está aquí precisamente en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 400. También en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 581. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Y miren, leo la Filmina. Dice, en muchos lugares nos encontramos con hombres a los cuales se ha puesto apresuradamente en responsabilidades como ancianos de la iglesia sin estar calificados para desempeñar ese cargo. Y hago una pausa. Aquí dice que a veces nos precipitamos a elegir a los ancianos de la iglesia sin que estén capacitados para dirigir la iglesia. Y mire, sigue diciendo, su influencia es dañina. La iglesia tiene problemas constantemente como consecuencia del carácter deficiente de su dirigente. La imposición de manos sobre esos hombres no ha sido meditada. Entonces, no debemos de precipitar, una, en nombrar ancianos en nuestra iglesia y dos, en ordenarlos como ancianos. Hagamos a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del espíritu de profecía y como vimos en el pasado crecimiento integral del departamento de secretaría, que cumpla con los requisitos religiosos, ¿verdad? Y doctrinales de nuestra iglesia. Miren,
Quienes se oponen a la unidad no son idóneos para ser dirigentes. Si hay algún hermano que se opone a que haya unidad en la iglesia, no es idóneo y no lo nombremos como dirigente en nuestra iglesia. Nombremos hermanos que estén preocupados de cuidar la unidad en la iglesia y de que la iglesia prospere y avance en la obra del Señor. Dice aquí Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 220 y 221. Últimamente se han levantado entre nosotros hombres que profesan ser siervos de Cristo, pero cuya obra se opone a la unidad que nuestro Salvador estableció en la iglesia. Tienen planes y métodos de trabajo originales. Desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso y se imaginan que así se obtendrían grandes resultados. Estos hombres necesitan aprender, más bien que enseñar, en la escuela de Cristo. Están siempre inquietos, aspirando a hacer alguna gran obra, realizar algo que les reporte honra. Necesitan aprender la más provechosa de todas las lecciones, la humildad y fe en Jesús. Habemos, y digo habemos porque a veces nos confundimos en ese sentido, que queremos inventar cosas de los planes o añadirle cosas a los planes que la iglesia ya tiene diseñados. Año con año la iglesia nos da los planes que debemos de seguir como iglesia. No estoy diciendo que no hagamos planes locales, no estoy diciendo que no los hagamos, pero que sean sancionados por el Espíritu Santo y sobre todo por la palabra de Dios y por toda la iglesia. No tomemos decisiones unilaterales para nuestra honra y para nuestra gloria, hermanos. No, el trabajo es de Dios y solo para Dios. Es por eso que debemos de aprender humildad y tener fe en Jesús. Que Él sea quien dirija cada uno de los proyectos de nuestras iglesias y todos los planes. Por eso a la hora de nombrar a los ancianos, tengamos cuidado. Observemos la vida espiritual de esos hermanos, de esas hermanas, de esos dirigentes, para que no nos precipitemos a la hora de elegir y después tengamos dolores de cabeza en nuestras iglesias locales. La imprudencia de elegir a quienes se niegan a trabajar en equipo. A veces tomamos esa situación. Hay hermanos que no les gusta trabajar en equipo, no saben, no han aprendido a trabajar en equipo. La obra del Señor es en equipo, puesto que Él nos manda que trabajemos así en grupos pequeños, que trabajemos de 2 en 2, y ya de 2 personas es trabajar en equipo, no es individual, esto no es un trabajo individual de cada persona. Miren lo que dice aquí, Hechos de los Apóstoles, página 207, página 208 también, dice lo siguiente: Dios ha puesto en la iglesia como sus ayudadores señalados a hombres de diversos talentos, para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad del Espíritu. Los hombres que proceden de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter y rehúsan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios, llegarán a cegarse por la confianza propia y a incapacitarse para discernir entre lo falso y lo verdadero. No es seguro elegir a los tales como dirigentes de la iglesia, porque seguirán su propio juicio y plan, sin importarles el juicio de sus hermanos. Es fácil para el enemigo trabajar por medio de aquellos que, necesitando consejo ellos mismos a cada paso, asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza, sin haber aprendido la humildad de Cristo. ¡Qué grande consejo! Hermanos, un dirigente que no escucha consejos, especialmente de la palabra de Dios, no va a ser un buen dirigente, no va a querer trabajar en equipo. Hermanos queridos, hermanos apreciados, hermanos, no nos precipitemos al elegir a nuestros ancianos, a nuestros dirigentes de iglesia. El trabajo es de Dios, la obra es de Dios, y debemos de seguir los planes y proyectos en armonía en equipo junto con nuestros pastores para poder llevar a buen puerto los planes de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. El pastor Omaña nos recomienda una dinámica. Miren, dice aquí que comentemos en el grupo la siguiente pregunta: ¿por qué no es prudente elegir como dirigentes a personas que se niegan a trabajar en equipo?
¿Por qué no es conveniente a dirigirse a esas personas? Ya lo sabemos, vamos a tener dolores de cabeza, hermanos. Hagan esa dinámica en los grupos pequeños, en su iglesia, con los grupos que usted se junta, y hágase esa pregunta, pónganla en práctica y contéstenla de acuerdo con la sabiduría que Dios les pueda dar a ustedes y a cada uno de ustedes. Es mi deseo, hermanos, que esta mañana podamos seguir los consejos que hemos recibido a través del crecimiento integral y podamos llevarlo en práctica. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Tengan un feliz sábado en compañía de Cristo.